belleza que sonríe como una tentación. Si te hablan no le creas, si te miran no la veas. Voy al baño, enseguida estoy con vos. Pero igual me estás tratando mal. Las heridas sangran, sangran. Queda poco tiempo que perder y hagamos esta noche lo mismo que ayer. De cristal y sal, y bien o mal lo que había, un viento lo llevó. Es un mundo de ilusiones, mi parque de depresiones. No te asustes, abre solo para vos. Pero igual ya no puedo salir. El encierro quema, quema. Si tuvieras solo una razón, no habría más lamentos, canciones para vos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Presenta Periodismo a Diario. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes por AM 1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo. Hola, buen día para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Periodismo a Diario. Bueno, les dije ayer, les adelanté que mi garganta se estaba quedando sin nafta y otra vez este resfrío que me vuelve loco. Y con estas mañanas tan fresquitas, bueno, hay que cuidarse un poco más que de costumbre. 3 grados 9 era la temperatura, o es la temperatura porque ya está actualizada por el Servicio Meteorológico Nacional, cosa rara.
y el cielo está ligeramente nublado. La humedad vuelve a ser alta, 92%. El viento corre del sudeste a 4 kilómetros por hora y hay neblina en esta mañana, les reitero, muy fría, quizás la más fría de la semana. 3 grados 9 en este momento con el cielo con nieblas y neblina. Para la tarde, parcialmente nublado. Para mañana sábado, sube la mínima, sube la máxima. De 13 y 14 del día de hoy, se va la mínima a 8 y la máxima quedará en 17. El domingo, lamentablemente, chaparrones todo el día. 9 grados de mínima, 14 de máxima. El día lunes mejora. Sol, no pleno, pero sol al fin, 4 y 14. El martes, lindo día también, entre 5 y 14. Y el miércoles, durante la madrugada y mañana parcialmente nublado, mayormente nublado durante la noche, también 5 y 14. Así que el domingo, chaparrones, lluvias. Habrá que quedarse en casa. Lamentablemente, el fin de semana viene con esta complicación. Bueno, dicho todo esto, mañana por la noche, recuerden, juega Argentina en el Mundial. 23 horas frente a Jordania. Después les voy a dar algunos datos del Mundial, que ayer hubo realmente una epopeya de parte de Ecuador. El equipo de Sebastián Becasese le ganó a Alemania, nada menos, y se metió en la Copa siendo uno de los mejores terceros. Es decir, va a continuar, y se lo merece. La fotografía de Becasese arrodillado con todos sus jugadores, mirando al cielo, agradeciendo, en el centro de la cancha, verdaderamente es muy, pero muy fuerte, ¿no? Es como que le ha transmitido a todo el mundo ese agradecimiento que Ecuador ayer consiguió ganándole nada menos que a Alemania. Una Alemania algo disminuida, pero Alemania al fin. Hoy estará el partido mejor del día, por supuesto, será entre España y Uruguay, donde otro técnico argentino, Rafael Bielsa, quiere dar vuelta a la historia. Quiere ganarle a España, clasificar y ver si puede zafar de Argentina. Para Argentina, en Miami, será rival o Uruguay, o España, o Cabo Verde, que depende del resultado entre Uruguay y España, quizás se meta allí como segundo y tendrá que disputar con Argentina, que es el primero de su zona. Así que hay mucho, pero mucho en juego en el día de hoy y lo tendremos que seguir. Pero Latinoamérica y los técnicos argentinos son noticia. Sebastián Becasese y Rafael Bielsa. Hoy hay otro partido, ya que estamos con el Mundial, lo podemos marcar, que es muy, muy bueno, porque a las 4 de la tarde van a jugar Noruega y Francia, pero muy bueno porque van a estar nada menos que Haaland y Mbappé, frente a frente. Así que 4 de la tarde yo estaría pendiente de este partido y a las 9 de la noche Uruguay-España. Bueno, dicho todo esto, que a la luz de lo que es la tragedia venezolana es nada, tenemos que hablar de Venezuela porque el dolor es infinito, porque las fotografías y los videos de toda la zona norte del país devastado, con más de 250 edificios caídos. Hay una fotografía, si no me equivoco, en la tapa del diario La Nación, no me equivoco, está allí, que es verdaderamente gráfica de lo que ha ocurrido. Es un callejón de escombros.
Hay gente allí buscando, bueno, no sé, o escuchando si hay sobrevivientes o por ahí buscando algo de sus pertenencias. Bueno, hay unas 15, 20 personas sobre los escombros. Pero la foto es una cuestión que en perspectiva nos muestra que entre dos hileras de edificios, uno a la izquierda y otro a la derecha de la fotografía, no ha quedado absolutamente nada, solo escombros. Por eso la cantidad de muertos se considera en miles. Y verdaderamente los que están allí abajo atrapados y han podido mantener la vida, va a ser casi imposible que se los pueda atender. Por más que muchos países están en este momento enviando ayuda de rescatistas. Pero juega en contra que el principal aeropuerto de Caracas está en este momento cerrado porque el terremoto rompió las pistas y los aviones no pueden aterrizar allí. Con lo cual se está jugando contra reloj prácticamente la vida de miles de personas. El número oficial de muertos, de fallecidos hasta el momento, está arriba de 200. Pero yo les digo miles, porque hay miles de desaparecidos. Algunos hablan de 4.000. Otros de 8.000. La verdad que sí, hay que contarlos en miles. Y da verdaderamente lo mismo, ¿no? Porque todo fue de terror. Un terremoto que dicen los expertos que se dio de una manera inusual, porque son separados los dos terremotos por apenas segundos. 18:04 hora local, temblor de magnitud 7.2 en el oeste de la capital, Caracas. Y este movimiento fue seguido apenas 39 segundos después por otro de magnitud 7.5. Así que el primero fue una especie de precursor y el segundo destrozó. Y al haber tenido entre uno y otro tan poca diferencia, la verdad que esto se ha dado justamente en una zona muy habitada, con muy poca cobertura antisísmica en muchos edificios, y esto luego se generó con un montón de réplicas que verdaderamente todavía se están dando y que tienen a la gente en vilo. Este doblete tan peculiar está siendo analizado por los geólogos y dicen que no es una cosa usual. Y por supuesto se ha dado en una zona densamente poblada. El diario La Nación dice: los sismos que golpearon al norte venezolano reactivaron una de las zonas geológicas más activas de América. Y está el mapa donde se observa que esto se dio en el oeste de Caracas, más hacia el lado de Maracaibo, aunque no llegó hasta allí, y en ciudades satélites a la capital. Así que esta destrucción fue verdaderamente terrible, y la cantidad de fallecidos, cuando se termine todo esto, va a ser realmente terrible. Saldo devastador de muertos, dijo Donald Trump, y Estados Unidos comprometió muchísima ayuda, que ojalá que llegue,
Argentina también. Todo el mundo, verdaderamente. Y esto se nutre de historias que a través de la televisión, a través de los medios, muchos familiares de venezolanos que están radicados en la Argentina, y lo mismo debe estar sucediendo en Chile, por ejemplo, o en Perú, lugares donde los venezolanos se han apartado en su momento del régimen del chavismo y que hoy están sufriendo por ellos. Tengo en mi pantalla las portadas de las páginas web de los diarios El Nacional y El Universal. Y en ambos casos, yo les diría que no son diarios con mucho swing informativo. Están cubriendo la cosa como todos los días. Esto es una rémora del chavismo, sin ningún tipo de dudas. Siempre que ocurren regímenes de ese tipo, los medios buscan de alguna manera autocensurarse, y lo que hacen tanto el Universal como el Nacional, que son los dos periódicos más importantes de Caracas, es ir con información muy cuidada, sin mayores datos. Dice el Nacional, más de 100 edificios colapsados en La Guaira, es un estado muy cercano. Hospitales, centros comerciales resultaron afectados. Y después agrega, de acuerdo con la información oficial. Es decir, esto es lo que le pasa al periodismo cuando es acogotado de arriba para abajo. Se autocensura, pierde frescura. Hay una fotografía de la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, totalmente rajada, así que ahí los aviones no pueden bajar. La Cruz Roja Internacional, dice la portada del Nacional, inicia el envío de 40 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela, tras el doble terremoto. La Iglesia de Venezuela pide ir a centros de acopio para ayudar a afectados por terremotos. Dice Clarín en su tapa, título principal, frenética búsqueda entre los escombros. Ya hay más de 40.000 desaparecidos. 40.000 desaparecidos, 200 y pico de edificios caídos. Verdaderamente esto va a ser tremendo cuando se llegue al fin. Sinceramente, lo sentimos de todo corazón. ¿Algún dato más? Bueno, esto está en las portadas de prácticamente todos los diarios del mundo, ¿no? La desesperación se apodera de La Guaira y saquean negocios, dice Clarín. Un futbolista argentino busca a su familia. Lucas Trejo. Y hay una foto de él con su esposa y sus 3 hijitos en una cancha en Venezuela. Su edificio se derrumbó. Bueno, historias tristes, terribles. Incertidumbre y angustia de los venezolanos que viven en la Argentina por sus seres queridos. Bueno, hay otra fotografía que es terrible, tristísima, no lo voy a describir aquí en la radio. Y ante todo esto, ayer, y acá un poco va el comentario, que yo preparé inclusive para la web, lo van a poder leer después, ¿no? Ante todo esto, ante tanto dolor, ante tanta tristeza, el gobierno argentino fue uno de los últimos en expresar solidaridad con Venezuela por esta tragedia humanitaria y económica que enfrenta tras los 2 terremotos que sufrieron el miércoles.
hizo la Cancillería un comunicado que, según dice Clarín, el texto fue aprobado por los hermanos Milei. Y no salía el comunicado porque los funcionarios tenían temor a meter la pata, porque es un tema muy sensible para el presidente. Y según Clarín, porque observa y sigue los pasos de Donald Trump. Fíjense ustedes que ese primer comunicado tiene una particularidad. Dice el texto que el país está dispuesto a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, pero tiene una frase que a mí por lo menos me llamó la atención. Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos. Y la verdad que no se trata de una expresión impropia desde el punto de vista diplomático. Al revés, me parece que es frecuente que los estados aclaren que determinadas acciones se realizan pese a los desacuerdos políticos. Es más, la intención de haber puesto este párrafo hasta puede llegar a interpretarse como una señal de institucionalidad. Ayudamos aunque existan diferencias. Pero yo me pregunto, ¿era necesario recordarlo en este momento? Las palabras no solo transmiten mensajes, sino también establecen prioridades. Y cuando una tragedia como esta ocupa el centro de la escena, toda la referencia a disputas políticas corre el riesgo de competir con aquello que debería concentrar la atención, que son las víctimas y la ayuda que se necesita. Por eso me resultó a mí interesante lo que después dijo el canciller, Pablo Quirno, probablemente consciente de que lo anterior había sido un desatino, y afirmó con más lógica que se había dejado todo de lado para establecer contacto directo con la Cancillería venezolana. Y más allá de las interpretaciones que puedan hacerse de la frase del comunicado, o de que alguien creyó que poniendo eso iba a quedar bien con el presidente, no sé si lo dije recién, pero estaba en viaje con su hermana a España, donde hoy va a tener una disertación. En esa explicación del canciller Kirchner se modela un concepto que probablemente resulte más cercano a lo que espera la mayoría de las personas frente a una emergencia. Que las diferencias no desaparecen, pero que se suspenden. Que no se olvidan, pero que dejan de ser lo urgente. Las controversias van a seguir, seguramente van a estar allí cuando pasen las réplicas, retorne el tiempo de las discusiones, todo es así, pero con la tragedia viva, los actuales son momentos en los que importa menos quién tiene la aparente razón y más quién necesita la ayuda. Así que ojo, los terremotos no preguntan a quién votó. Tampoco distingue un terremoto entre oficialistas y opositores, entre gobiernos amigos, entre gobiernos enemigos, arrasan a todos por igual. Por eso, el mecanismo es primero el auxilio, después las discusiones. Y esto no significa que las diferencias van a desaparecer, sino que el dolor es lo que pasa a ocupar el centro del escenario y que vuelve secundario todo aquello que un día antes parecía central. La solidaridad tiene esa particularidad y exige que las opiniones distintas por un momento dejen de ocupar el centro de la escena. Y si esto ocurre, no hay necesidad de decirlo. Por eso mi crítica es más hacia las formas, que en este momento creo que después de ver lo que uno está viendo y de esos números terribles que les acabo de dar en pérdidas materiales y de personas,
Bueno, la verdad que lo que habría que haber hecho acá es obviar ese párrafo que dice más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos. No digo dar vuelta a la opinión, obviar el párrafo. No se necesitaba. Es una cuestión de humanidad, no otra cosa. Bueno, siempre estos periodistas criticando, ¿no? Cuando no es por A, es por B. Pero la verdad que hay mucho dolor detrás de todo esto y la política tendría que haberle dejado paso justamente a eso que les decía recién, a la humanidad. Simplemente con las tapas de los diarios, que se los voy a reflejar ya les dije lo de Clarín, Crónica el día después del desastre, Venezuela devastada, dice el Diario Popular, título principal para La Nación, donde está esa fotografía que me parece espeluznante, dolorosísima. Entre las ruinas, Venezuela busca sobrevivientes y el mundo moviliza su ayuda. La edición de papel del día viernes de El Economista no trae nada de esto. El Cronista Comercial, también diario económico, arriba una foto, más de 200 muertos, 100 desaparecidos. La Argentina envía 2 aviones con rescatistas y ayuda médica, dice el Cronista. Y por el lado de BAE Negocios, un título: Venezuela, solidaridad mundial ante la catástrofe. Bueno, y después se ocupan de temas económicos que más tarde nosotros vamos a plantear. Dolorosísimo, realmente estoy muy, pero muy dolorido por esto, que se hace patético cuando uno ve las fotografías y las filmaciones. Mucho para hablar, yo volveré más tarde sobre el tema, inclusive refrescando un poquito los datos de la web y entrando en agencias internacionales o en los diarios más importantes del mundo. Bueno, un poco de música. 7:25, ya nos pasamos un poco de lo que es mi rutina. Vamos a escuchar un poquitito de música country. ¿A quién tenemos? A Chris Stapleton. Dice nuestro operador, que fue quien lo eligió: a mí me encanta. Alguna vez yo escuché algo, pero vamos a ver si le damos la derecha. Aquí arrancamos entonces con estos 2 minutos musicales y después sí con todo lo local: economía, política, lo judicial, el fútbol, para cerrar el programa. Así que enseguida volvemos. Used to spend my nights out in the ballroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay strong on your love all the time.
But when you poured out your heart, I didn't waste it. 'Cause there's nothing like your love to get me high. And you're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay stoned on your love all the time. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay stoned on your love all the time. You're as smooth as Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. You're as smooth as Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Tenemos todos los diarios de papel sobre la mesa. Aquí, en Periodismo a Diario, le ordenamos la información más relevante para ayudarlo a que tome las mejores decisiones. Bueno, volvemos. Ahí les prometí mucho de todo lo que tiene que ver con la política y con la mía. Me parece que lo de Venezuela, bueno, nos ha llevado el tiempo que nos tuvo que llevar, porque la cuestión es sumamente grave, pero tenemos un montón de cosas que hacen al día a día. Ya les anticipé que el presidente Milei tiene que haber llegado a España, me imagino, pues, por la diferencia horaria, inclusive hoy tiene que estar allí dando una disertación. Así que esperaremos a ver si se pronuncia, qué tiene que decir con respecto al caso Venezuela, y nosotros ya hemos expresado un poco nuestra opinión. Mientras tanto, lo que dejó el presidente acá es a Manuel Adorni, que se quedó como jefe de gabinete, sigue siendo el número 2 del Ejecutivo en esa postura, y alrededor de él se han ayer movido muchas cosas. Ayer, un jueves, había una sesión en el Senado. En un momento dado, la reunión que se iba a dar, donde el peronismo impulsaba la remoción del jefe de los ministros, Patricia Bullrich, que es la jefa del bloque de la Libertad Avanza, del bloque oficialista, instruyó a su bancada a no dar quórum. Estaban en el recinto todos, pero no se sentaban.
Y entonces, bueno, como no se llegó al quórum, el necesario quórum de la mitad más uno, 37, para iniciar, la sesión se suspendió. Porque el peronismo iba a meter la remoción. Y eso hizo que la iniciativa de propiedad privada no se tratara tampoco. La verdad que acá hay mucho alrededor de todo esto, porque están jugando los senadores de la Unión Cívica Radical y del PRO, que están expectantes. Y la verdad que se habían comprometido en llegar a fin de mes. Por lo tanto, ayer jugaron a favor del gobierno. Y sin quórum, en todo caso, la Unión Cívica Radical y el PRO dicen, y para no hacerle el juego al kirchnerismo, pero la verdad que es una práctica totalmente legal, la que se hizo ayer, pero no es lo mejor, porque lo mejor es discutir, argumentar, finalmente votar, y si se pierde, se pierde. Pero la política a estas cosas de la lógica le gana siempre. Dijo Patricia Bullrich, si ellos tenían un proyecto de interpelación y no dan quórum, entonces, ¿por qué nosotros vamos a someternos a que se pasen 2 horas los corruptos más grandes de la historia denunciando la corrupción? Bueno, nadie se sentaba porque los peronistas no querían que se traten otros temas. Y la Libertad Avanza no quería que se trate la interpelación. Así que a todos le convino de alguna manera la postergación del tema, porque mientras el Senado no defina la situación, el caso Adorni sigue ahí en la agenda mediática. Y está claro que los únicos que sostienen al jefe de gabinete son los hermanos Milei. Y hablando de Karina, ayer fue a ver a los diputados. Les agradeció, les advirtió sobre inminentes embates de la política, como si lo que ella estuviera haciendo fuese otra cosa, ¿no? Y bueno, todos quisieron sacarse fotos con ella. La verdad que hay mucha alcahueteada, como siempre. Y hay una fotografía de ella arrodillada en un salón en el centro de todos los diputados del bloque, a los cuales ella le fue a agradecer. Y después tenemos todos los líos que hay en la oposición. Porque los radicales, que no dieron quórum ayer, están en una interna muy grande. Hoy nos cuenta Abigail Contreras Martínez sobre esta interna y dice que todo lo que está ocurriendo alrededor del jefe de gabinete profundizó las diferencias entre los radicales, dispersos en diputados en tres bloques. Y en el Senado dijeron que estaban en el recinto y tenían previsto acompañar las iniciativas contra Adorni. Pero esto fue después que la sesión se cayó. Así que fíjense que en el Congreso la cosa no está fácil para nadie. Ni para los oficialistas, ni para los opositores. Y hablando del PRO, ayer hubo una cuestión muy fuerte. Porque Esteban Bullrich, el ex ministro de Educación, anunció su salida del partido, del PRO, que él contribuyó a formar, en la carta dirigida al expresidente Macri, dijo que renunciaba porque la protección brindada a Adorni fue para mí el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia. No porque crea que una persona defina el destino de un partido, sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad
en aquello que deciden justificar, tolerar o defender. No escribo estas palabras, dijo Esteban Bullrich, desde el resentimiento ni desde el enojo. Siento un profundo agradecimiento por el camino recorrido, por las oportunidades que recibí, por tantas personas valiosas con las que compartí este proyecto. Conservo intacto el afecto por quienes desde distintos lugares siguen creyendo de buena fe en el PRO. El anuncio del ex senador, la verdad que provocó un cisma dentro del PRO. Creo yo, desde mi interpretación, ojo, que uno no tiene pertenencia partidaria, me parece que Bullrich tiene todo el derecho del mundo de interpretar hasta sentimentalmente todo esto, pero se me ocurre que no tenía todos los elementos arriba de la mesa, porque hay una cuestión del PRO que tiene que ver también con la estrategia. Pero bueno, es un hombre recontra reconocido dentro de ese partido, y por más postrado en una silla de ruedas que esté, conserva toda su lucidez. Por lo tanto, este anuncio fue muy fuerte para la interna del PRO. Esto provocó que el diputado nacional Fernando de Andrés, que es un poco la mano derecha de Macri, más allá de ser el actual secretario del PRO, le respondió. Y le respondió diciéndole, bueno, que no era así, que realmente lamentaba mucho y que lamentaba, sentía, etcétera, etcétera. Y tanto es así que el PRO tuvo que sacar un comunicado ayer para aclarar su posición respecto de la situación del jefe de gabinete. Nuestra posición fue coherente de principio a fin. Primero pedimos explicaciones y una vez conocidas entendimos que Adorni no puede seguir en el cargo. Es verdad que le habían dado un ultimátum, pero la cosa se seguía conversando y se negociaba. Y gracias al PRO y gracias a la UCR, el otro día en la Cámara de Diputados no habían dado quórum porque habían acordado así con Martín Menem. Pero los libertarios, en contrapartida, se habían comprometido a abrir desde el miércoles que viene la Comisión de Asuntos Constitucionales. Por eso digo que no sé si tenía Bullrich todos los elementos, pero igualmente el ruido de su renuncia fue muy, pero muy fuerte. En el tema judicial, ayer el fiscal Gerardo Polichita ordenó una serie de medidas de prueba de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni y les dio indicaciones a los contadores de la Procuración que están revisando las cuentas del funcionario. Les pidió este informe sobre posibles inconsistencias en el patrimonio, no le puso fecha de entrega, pero la idea, según La Nación, dice que estuvieron averiguando y que la idea es tener toda la información antes de la feria judicial de invierno. Y si los números no cierran, se especula que la Fiscalía le va a pedir al jefe de gabinete que justifique el crecimiento patrimonial. Así que se está siguiendo judicialmente el tema, tratando de meterse en la maraña económica de esa declaración jurada. Porque se observa un desbalance bastante apreciable. Más allá de lo político, ¿no? De haberle dicho a los diputados que estaba todo en orden y después de haberlo cambiado, más allá de haber dicho que encontró un dinero en la casa de su padre cuando éste falleció,
más allá de haber contado esta historia de las criptomonedas. Así que por eso los contadores de la Procuración están tratando de ver de qué se trata. Y esto tuvo un correlato, que es el correlato judicial, porque en otro de los líos en que se ha metido el gobierno en los últimos tiempos es haber nombrado al ministro Máiquez en justicia, que empezó a mandar pliegos al Congreso. 130 candidatos que fueron aprobados por el Senado, incluida como jueza María Verónica Micheli, la cuñada de Hugo Alconada Amón, candidata aprobada para integrar la Cámara, el Tribunal Oral Federal número 3 en La Plata. Bueno, esto nuevamente tuvo ayer un correlato porque se publicaron en el boletín oficial 46 designaciones, pero no la designación de Micheli, que depende del presidente Milei. Y hablando de Adorni, y vuelvo a él para recomendar la nota, como todos los viernes, de Claudio Jacquelin. Y lo toma en su comentario desde el costado de Martín Insaurralde. La obscenidad de las imágenes, se refiere a los dólares del placar. La obscenidad de las imágenes y la elocuencia de varios casos vinculados con el enriquecimiento o la falta de transparencia dominaron la agenda pública en los últimos días. Y el título es: Insaurralde no salva a Adorni, lo potencia. Y la verdad que es impecable, porque es lo que está pasando. Y al presidente entonces le pasa lo que nunca le debe ocurrir a ningún gobernante, que le digan es más de lo mismo, sobre todo un presidente que vino a cambiar toda esta historia. Bueno, un estornudo en el medio del programa nunca viene mal. Les dije que la temperatura me tiene un poco complicado. Así que el tema político, fíjense, desde que arrancamos este bloque, hablamos nada más que de Adorni y todos los coletazos. Pero hay más. Dice el diario La Nación: el gobierno apuesta a resetear su comunicación y el vínculo con los medios. La nueva dupla, Ravier y el secretario de medios, Fabián Fernández, ahora se llama secretario de Comunicación y Prensa, bueno, tratarán de poner nuevamente la agenda de gestión del gobierno arriba de la mesa, después de 100 y pico de días. Claro, el jefe de gabinete estaba distraído. El presidente y su hermana distraídos en la distracción del jefe de gabinete. Y el gobierno se ha quedado verdaderamente paralizado. Y si no fuese por el ministro Caputo, por ejemplo, que la está remando como puede, toda la parte política se ha deteriorado de tal manera que parecen improvisados los funcionarios. Y probablemente el presidente, con esta designación que ha hecho, lo que busca es darle un poquitito más de aire a toda esta cuestión. Bueno, ¿cómo trata el tema el diario Clarín? El oficialismo hizo caer la sesión para proteger a Adorni. Karina vigila el chat de los senadores, dice Carlos Galván. Y se refiere a que Adorni habló con varios senadores
¿Se acuerdan que lo citó en 3 tandas? Y dice que en un momento dado, lo cuenta Carlos Galván, de boca seguramente de uno de los que estuvieron ahí, aunque él dice varios senadores coinciden, que el jefe de gabinete habría dicho: no evadí más porque no pude, y me arrepiento de no haber evadido más. También les mencionó la cantidad de veces que debió rectificar su declaración jurada y que para hacerlo contó con la ayuda de abogados. Sus palabras, dice Galván, dejaron congelados a varios de sus interlocutores por el desparpajo con que las dijo. Fue una falta de respeto. Y completó el senador, pero igual nadie le creyó. Todos sabemos que no tenía un mango antes de llegar al gobierno. Estos son los propios. Estos son los propios. Bueno, también Clarín habla de Esteban Bullrich, acuerdistas versus puristas, la interna que expuso Bullrich con su renuncia al PRO, y le da a todo este costado político verdaderamente un gran título, ¿no? Que la cúpula del poder está verdaderamente desgajada por culpa del jefe de gabinete, por mantenerlo. Como decíamos el otro día, el tiempo que pasa no se recupera más. Cuando hay un paciente en terapia intensiva, está complicada siempre la cosa. Bueno, se nos ha ido el tiempo, 7:49, me queda toda la economía, todas las finanzas, me queda el mundial, me quedan actualizar algunas cosas del caso Venezuela, y algo más que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de Agostina Vega, que ayer hubo novedades. Un poquitito más de música, nuevamente Chris Stapleton, y en un minutito y medio, seguimos para hacer el último tramo de Periodismo a Diario. I know it ain't all that lit, but you should probably leave. I recognize that look in your eyes, yeah, you should probably leave. 'Cause I know you, and you know me, and we both know where this is gonna lead. You want me to say that I want you to stay, so you should probably leave. Yeah, you should probably leave. There's still time for you to finish your wine, and you should probably leave.
watching you sleep. And honey, I'm so afraid you're gonna wake up and say that you should probably leave. 'Cause I know you and you know me, and we both know where this is gonna lead. I want you to stay, but you'll probably say that you should probably leave. Yeah, you should probably leave. Oh, you should probably leave. Los hechos y personajes sueltos en los diarios dicen muy poco. En Periodismo a Diario ponemos en contexto la información para darle valor agregado a las noticias. Bueno, les prometí lo estrictamente político, estrictamente económico y financiero. Les dije hace un rato que el presidente Milei está en España y allí se va a reunir con algún empresario también, pero el ministro Caputo está enviando una comitiva a Europa en busca de fondos frescos. Yo creo que va a estar presidida por el presidente del Banco Central. La idea es ir a Suiza, a Basilea, donde está el Banco de Pagos Internacionales, haciendo una escala, probablemente en Madrid o en Londres, para tratar de buscar un poco más de financiamiento. Me da la impresión que ahora la Argentina tiene las garantías del BID, del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento. Con eso puede armar un paquete de deuda de 5.000 millones de dólares y probablemente buscará en Europa financiamiento a tasa más barata que la de Wall Street. Probablemente este tipo de organismos te lo puede dar. Dice Clarín, Mariano Werner, fin de la fiebre del oro. Se desplomó el precio y el Banco Central perdió reservas. Lo que perdió es la conversión, porque al bajar el precio, evidentemente, convertís en menos cantidad de divisas. Después de 7 meses de caída, una leve mejora de 0,8% en los ingresos de abril. Un informe privado que midió cómo varió el salario luego del pago de gastos fijos. Esto lo plantea, me parece, un poquitito mejor La Nación. Es muy interesante el cálculo, ¿no? Es decir, cuánto a la gente le sobra después de 7 meses de contracción. Como dice Francisco Jueguen en La Nación, ¿cuál es el puchito que le sobra en el bolsillo después de pagar los gastos fijos? Y en este último mes, el puchito es un poco más. Así que está muy interesante el dato y además las investigaciones de los colegas. Ayer se conoció el coeficiente de Gini, que es una medida estadística que mide la desigualdad. Para algunos no sirve para nada, pero es un elemento que si uno lo compara mes a mes, te da una curva. Bueno, el indicador indica que en el primer trimestre del año, no en el último mes, en el primer trimestre, fue un poquito más alto el índice de desigualdad que frente al registrado en igual periodo del año 2025. Después está un dato de la Corte Suprema, impacta directamente en el Ministerio de Economía, porque la Corte dejó firme el fallo que obliga a aumentar los sueldos universitarios. Salarios, becas en términos similares a los que acordaron el gobierno y los rectores. Y entonces, bueno, esto estaba hablado, etcétera, pero ahora la Corte le ha puesto el ok a este fallo.
Así que veremos cómo se termina de negociar toda esta historia. Bueno, tapa del diario, la tengo acá, del diario El Cronista Comercial. TES para Caputo licita deuda en medio de un rebote de tasas y con la vista puesta en el dólar. Ayer la caución en pesos a un día llegó a 24,5%. Falta liquidez en el mercado. Bueno, 7:58. Estamos por terminar el programa. Vuelvo a los diarios venezolanos. El Nacional dice: Estados Unidos reafirma su respaldo a Venezuela tras los terremotos. Estamos movilizados para salvar vidas. Dice el diario El Universal: Delcy Rodríguez visita Macuto para constatar labores de búsqueda y de salvamento. Nuestra compañera de labores, Melissa de Sousa, se encuentra desaparecida en La Guaira. Venezuela registró 138 réplicas tras terremotos de magnitud 7.2 y 7.4. Bueno, por ahora 188 fallecidos, 200 personas atrapadas y miles diría yo, de desaparecidos. Fútbol, simplemente para recordar que se está jugando el Mundial, por supuesto, que mañana juega Argentina, que la ciudad de Dallas está otra vez copada por la blanquiceleste. Scaloni quiere que jueguen todos mañana, pero lo va a mantener a Dibu Martínez en el arco por su récord de mantenerlo en 0. Quizá juegue un rato Messi para no cortar la racha goleadora probablemente. Y saltarían a la cancha Julián Álvarez, Nico Paz, Simeone, Giovanni Lo Celso, Palacios y Tagliafico. Muchos de ellos no han debutado. Creo que con esto estaría más o menos completa la cantidad de jugadores del plantel que han ingresado, salvo los 2 arqueros de relevo. Y ya se está preparando el salto a Miami, porque el próximo partido va a ser allí. ¿Con quién? Bueno, si Uruguay le gana a España hoy, con España. Si gana España, con Uruguay, salvo que Cabo Verde, si gana, lo desplace a Uruguay, entonces tengamos que jugar con Cabo Verde como mejor segundo. Y Uruguay quedaría entre los mejores terceros. Lugar donde se ubicó el Ecuador de Becasese, porque reiteramos, le ganó a Alemania 2-1 y quedó como uno de los mejores terceros. A las 4 de la tarde no se pierdan este duelo de fenómenos. Haaland versus Mbappé. Noruega versus Francia. Y creo que nada más. Simplemente rezar por Venezuela, que la cosa se pueda salvar a la mayor cantidad de gente posible. Y nadie querría pasar por una circunstancia así. Verdaderamente terrible, dolorosísima. Por eso criticaba el comunicado, ¿no? Porque no hay lugar para otra cosa y hablar de las diferencias políticas ni nada por el estilo. Porque como también dije antes, cuando te agarra un terremoto, como con cualquier tragedia, no te preguntan por quién votaste. Lamentablemente es así. Que tengan un buen fin de semana. Nos vamos a volver a encontrar el lunes que viene a las 7 en punto de la mañana con más periodismo a diario. Chau y gracias. Misión Periodismo a Diario. Llevarle por Ecomedios todas las mañanas, todos los diarios, desde el kiosco a sus oídos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM